Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en el prueba testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Leslie Citlali. Como la conozcan, Leslie Citlali Rosales. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Bien, gracias a Dios y gracias a ti por aceptar. Digo, ahora sí que también mucho gusto. A veces se me hace ahorita que decías que raro no nos conocíamos en persona. Sí, no nos conocíamos en persona. Que quede claro. Sí, yo nada más veía que teníamos amigos en común, los amigos de la iglesia y ya, pero no. Sí, ahora sí que como te comentaba ahorita, es como que pues siento que a veces Dios me eligió para esto por algo, ¿no? Así como que hablar a la gente y no nos conocemos, pues nos conocer para un proyecto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que mucho gusto y gracias por la disposición. Y la verdad es que la gente les invito a compartir su testimonio y me dicen, es que me da miedo, me da vergüenza, pero no lo sano, no lo quiero compartir. Entonces, gracias por ti, por la disposición. Digo, ahora sí que te dije y me dijiste, vale, va. Entonces, pues, gracias Sí, por eso. ¿a poco no son tan dispuestos? No, fíjate que no. O sea, No, fíjate ay, que me no. pasa como siempre. Yo siendo yo. Ok, bueno. Sí, Sí, o sea, hay veces que la gente sí me ha dicho que no y pues obviamente lo respetan en la parte, ¿no? Pues, sí. o me dicen, o mucha gente también me dice así como que me interesa, pero no ahorita. Ok. ¿Me puedes hacer la invitación para después? Y yo, sí, como tú quieras, ¿verdad? Pero ahora sí que tú hiciste esa materia dispuesta, que vale, va. Entonces, gracias. Y pues bueno, vamos empezando un poquito con esto. Cuéntanos a qué te dedicas en lo laboral. Ok, bueno, yo soy abogada ¿Ok? y estoy trabajando en un despacho y me dedico a litigar pues también de manera independiente. ¿Ok? Pero así es, soy abogada de profesión. Abogada, ¿te dedicas a algún rubro en específico o en general? Podría aceptar a lo mejor de cualquier tipo de asuntos, sin embargo pues no soy experta en todos, pero Ajá. pues a los que más me dedico es al civil y al familiar. Civil y familiar. Ok, muy bien. Ahí por si interesa, pues ahí le dejamos en la descripción del video, a lo mejor el teléfono de Leslie, llame ya. Sí, Para que pues puedan contactarla, es una chava ahí de Dios, entonces les puede hacer un buen trabajo. sí, claro que sí. ¿Nomás te dedicas a eso? ¿Mande? ¿Nomás te dedicas a eso? Sí, así Sí, es. ¿para qué quieres más? Sí, no, con eso tengo. Siento que es bien desgastante esa parte, ¿no? La parte de estar ahí viendo asuntos de otros, siento que a veces puede ser hasta pesado la parte de que a veces que cargar con la situación de los demás, ¿no? Es una carga emocional muy fuerte. Ajá. Y luego porque hay casos pues desde los más tranquilos hasta casos muy pesados. Hay cargas emocionales y creo que hasta espirituales, ¿no? Porque Ajá. estás cargando con cosas muy pesadas, con Sí. casos muy difíciles. Pero pues aquí andamos. Ok, muy bien. ¿En lo religioso estás en algún ministerio, en algún grupo? Ahorita actualmente no estoy yendo a ningún grupo. Ok. Yo pertenecí al único grupo que he asistido es a Semilla del Señor en Ok. Santo Niño de Atocha. Ok. Es el único lugar al que he ido y pues que hasta la fecha pues es el único pues sí, al que iré. Ok, muy bien. Qué padre, digo, a veces es hasta de cierta manera normal la parte de pues, empiezo a trabajar, la vida de adulto, esa vida de adulto donde pues tienes que empezar a trabajar, pendientes del trabajo, estrés y todo eso, entonces a veces sí la vida nos lleva bueno, tengo que dejar un poquito de lado la parte de la parte de Dios o la ocupación que tengas, malamente, para bien o para mal, el mundo gira más el dinero, entonces tenemos la mala costumbre de comer, entonces, tengo que trabajar de mejor O sea, manera, ¿verdad? siempre me ha apasionado no morir de hambre. Sí, o sea, me gusta no morir de hambre, entonces tengo que trabajar, y sobre todo la parte legal, sacar dinero legal, ¿no? Porque luego Sí, hay gente claro. que saca dinero legal y no está chido, ¿no? Así es. Pero, pues sí, o sea, siento que a veces nos lleva a esa parte de, bueno, tengo que dedicar el tiempo al trabajo porque puedo sacar dinero, entonces pues se vale esa parte de, bueno, estuve en un grupo de la iglesia, estuve cerca de Dios y de momento no. Sí, así es. Más que nada porque creo que cuando uno es más joven, pues tiene más tiempo, ¿no? Y tiene a lo mejor otro tipo de ocupaciones, otro tipo de preocupaciones, salvar el semestre, bueno, aquí de adulto uno tiene que salvar la vida 24/7, ¿no? Ya no es de salvar Salvar el el día. semestre, salvar el día. Ya no es como que, bueno, reprobé una materia o no entregué este proyecto, ¿no? Ahora son cosas, pues son responsabilidades más grandes, ¿no? Ajá. Y más demandantes. Sí. Entonces, pues realmente creo que vendría siendo sí eso y pues diferentes circunstancias. Sí, parece que la parte de pues, salvar el día es muy importante.
Y la vida. En la vida, no crezcan. Luego, como que decía el otro día, la parte de ser adulto es de los años más tontos que tuve de chiquito. Cuando estaba Sí, chiquito, no, ya neta, quiero- no sé qué estaba Ya pensando. quiero ser grande y ser grande es una magia, ¿para qué quería esto? No, de veras, no sé qué estábamos pensando. Sí, ahora sí que... Éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Luego de repente salen memes en las redes sociales de que imagínate que estás en tu casa con una pizza viendo Chabelo, cosas así. Tal fecha, tienes 13 años y la vida es bella, ¿no? Así, compadre. Ahora, ¿no? el sándwich en la sandwichera, con el Sí. chocomil, Ah, no manches. viendo caricaturas. Viendo ahí los Padrinos Mágicos Ay, sí, Bob Esponja. o Esponja, el Chavo del Ocho, Sí. con familia con Chabelo. Muy bien, oye, pues ahora sí que muy bien, aparte de trabajar y me acuerdo que hiciste al principio y no me acuerdo, pero bueno, pasemos a la parte buena de Leslie. Ok. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Leslie, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se vale llorar para el rating. Ay, míralo. Importante. Bueno, de una vez advierto, el que avisa no es traidor. Yo soy muy llorona, pero pues espero no llorar, Aquí tenemos o que al menos servilleta, sean, tenemos okay, o que al menos sean temas pues como que ya más trabajados, ¿no? Más. Y ahora de recuerdos nada más. Ok, muy bien. Bueno, me llamo Leslie Citlali Rosales Rojas. Hay gente que me conoce como Leslie, hay gente que me conoce como Citlali. Tengo 28 años y pues nacida y crecida aquí en Chihuahua, Chihuahua. La infancia de Leslie Citlali. Muy buena, tuve una infancia muy divertida. Tengo un hermano mayor, un año mayor que yo. Y pues fue una infancia muy divertida con él. Tengo dos papás que fueron unas personas muy presentes. Los dos son maestros. Mi hermano también es abogado, por cierto. Y eran maestros, pero pues siempre encontraban como la manera de siempre llevar tiempo. Fuimos pues chicos que estuvieron en una guardería, pero pues tuvimos padres muy presentes, la verdad. Y fue una infancia muy buena, muy amena, e incluso todos los domingos eran familiares, éramos los 4 para acá, los 4 para allá. Sí, o sea, la verdad es que recuerdo con mucha felicidad mi niñez. Pues siempre fui una niña muy participativa, muy expresiva. Siempre como hasta la secundaria creo que empecé como que a explorar muchas áreas como pues el canto, el baile, la poesía, como que siempre fui como muy artística. Okay. Y entonces, pues la verdad es que yo recibía demasiada atención. Si nos ponemos a hablar como dices, de momentos buenos o malos, pues entraría un momento bueno pues de que yo fui una persona con demasiada atención, desde mis padres hasta pues la sociedad. Okay. Pero ya es que dicen, a veces esto también es contraproducente. Sí. Si alguna persona en tu podcast a lo mejor te habló de que no, pues es que mis papás no me ponían mucha atención o todo lo contrario a lo que yo te estoy comentando, pues también este tipo de cosas suelen ser contraproducentes. Uno se siente más que desarrollar como una autoestima saludable, creo que yo diría que manejas un ego muy inflado. Okay. Entonces, creo que así podría describirme un poquito, o sea, de lo que fue mi niñez y creo que toda mi adolescencia. ¿Por qué? Pues porque yo tenía la atención por aquí, la atención por allá. Yo tenía todo lo que quería, lo conseguía pues mediante, podría ser a lo mejor mi manera de desenvolverme socialmente, pues como te digo, el tener unos papás muy presentes, a lo mejor pues ellos tratando de cubrir pues todas mis necesidades. Entonces, pues sí, o sea, realmente fui una chica, si quieres, un poco egocentrista, si lo podemos decir así. Momentos puntuales de eso, pues no, nada. Tal vez el hecho de al ser como tan
tan admirada o en su momento, como que yo sentía que tenía que salirme todo bien. Ok. Y por lo general realmente me salían las cosas bien. Ok. Tal vez por el apoyo, tal vez por lo que sea, o sea, pero entonces como que me convertí también en mi juez más fuerte. ¿Por qué? Porque pues tenía todo el apoyo, tenía toda la admiración, tenía todo, entonces pues tenía que a lo mejor retribuir de la misma manera. Ujú. Nos pasamos a todo esto. Se supone que yo sí tuve una educación católica en casa. O sea, Ok. sí, mi hermano y yo sí fuimos al catecismo, sí creíamos en Dios, sí creíamos en la Virgen, pero pues creo que fue una educación católica muy superficial. Ok. Yo no te puedo decir así de que, para empezar, mi mamá creo que sí era la que nos impulsaba un poquito más a ir a misa, pero pues mi papá no. Y a pesar de que pues creo que ellos vendrían siendo más católicos, los que decimos los católicos de boda o los Ok. católicos, Católicos sociales. ándale, los católicos sociales. Mi mamá a lo mejor estaba un poquito más apegada y pues mi hermano y yo creo que al ser niños, o sea, todos niños y toda la adolescencia, pues no sé, nunca sentimos como ese impulso o esas ganas de buscar y encontrar a Dios. O tal vez lo veíamos como de manera muy superficial, vaya, o sea, sabíamos que había Dios, sabíamos que existía un Dios, pero pues no sé, realmente como que tal vez no le dimos esa importancia en Importancia, nuestra ajá. vida y así no la vivimos y así no la pasamos. Eh, como a los... en la adolescencia, hablemos pues ya de temas trágicos. Ok. Eh, como te comentaba, éramos una familia muy, muy unida, muy, muy, muy unida. Eh, pero para esto, cuando yo tenía 13 años, mi hermano 14 y mis papás pues, 15 años de casados, Ajá. empezaron a haber problemas en su matrimonio, Ok. cosa que pues para nosotros fue algo como bien impensable, Ajá. porque nosotros los vimos toda la vida como una muy muy buena pareja. Se saludaban de beso, andaban siempre de la mano y pues como te andábamos los cuatro por acá, los cuatro por allá. Entonces pues me acuerdo mucho que mi hermano y yo nos hicimos así como cara de, va, qué raro, porque pues, están peleando, porque están discutiendo. Ajá. Y mi hermano, pues, quién sabe, así. Para esto, pues salieron a la luz cosas, ¿no? Entonces, Ujú. pues empezaron a tener una crisis matrimonial muy fuerte y mi hermano y yo pues nos vimos arrastrados en ella. Ok. Eh, pues para no hacer muy largo el cuento, pues obviamente hubo ahí una infidelidad Ok. por parte de mi papá. A los 13 años, pues yo no sabía qué tipo de entendimiento yo tenía para ese tipo de cosas, que pues yo siempre le dije a mi mamá que lo dejara, que se fuera. Ajá. Así le dije, sin oportunidades, sin nada. En cambio mi hermano siempre dijo que no, que quería que estuviéramos siempre juntos, los cuatro. Entonces pues mi mamá se encontraba en una encrucijada muy Ajá. fuerte. En cuanto a mi papá, híjole, en cuanto a mi papá, em, yo le tuve mucho rencor a mi papá Ajá. durante muchos años Ok. y la relación se fracturó y se quebró. Y eso fue cuando yo tenía 13. Yo hasta los 15 le volví a hablar a mi papá. Ok. Yo no le hablaba a mi papá y vivíamos en la misma casa. Ok. Entonces, de los 13 hasta los 18, ¿verdad? Pero que cuando yo cumplí 18 fue cuando al fin mis papás se separaron. Ok. Pero de los 13 a los 18 yo le llamo el pequeño infiernito Ok. a ese episodio que sucedió pues en mi casa, ¿no? En mi hogar. Ajá. Eran constantes peleas, constantes gritos, de mi mamá para con mi papá, de mi papá para con mi mamá, de mi mamá para conmigo, de mi mamá para con mi hermano, de mi papá para conmigo, para mi papá con mi hermano, todos contra todos. Ok. Este, pero, como te comento, a los 15 años, tal vez hice como una tregua
con mi papá. Creo que a partir de ahí yo tenía 15, tal vez mi hermano unos 16. Mi hermano comenzó a ir a misiones. Okay. La verdad no sé exactamente cómo mi hermano comenzó a tener pues ese acercamiento con Dios, Okay. y comenzó a ir a misiones. Yo desde muy chica, creo que desde 13, 14, yo comencé a ir a terapia por mi cuenta. Mi mamá me llevó, o sea, pero yo accedí y me gustó y me quedé. Como que cada uno canalizó las cosas de manera diferente, y mi mamá dice hasta la fecha que está muy contenta pues de que siempre fueron canalizados de maneras sanas, ¿no? O sea, Okay. pues mi hermano buscó a Dios y lo encontró. Y yo no lo busqué en ese momento, pero traté como que darle claridad a mi mente. Ajá. Porque yo recuerdo mucho que mi mamá me decía en ese entonces que mi papá le había fallado a ella, no a mí ni a mi hermano. Ajá. Sin embargo, y ahorita con 28 años, o sea, sí y no. Ahorita con 28 años Okay. puedo decir que, pero perjudica a toda la familia, Sí, claro. o sea, toda la dinámica familiar. Ajá. Y es algo que he hablado con mi papá actualmente, y es algo también que lo he comentado con mi mamá, y soy una persona que ha llevado un proceso psicológico de mucho tiempo. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que están diciendo, sin embargo no pueden pedir que los hijos sean ajenos a todo lo que está pasando. Ajá. Y menos cuando se tenía una dinámica familiar tan unida y tan fuerte. Sí. Entonces, pues la verdad es que es muy complicado que no se vean afectados, o no se vean, o que no tengan pues algún tipo de intervención ahí. Ujú. Como pasó el tiempo, hice una tregua con mi papá, y ellos pues seguían en la misma dinámica. Cuando yo tenía yo tenía 15, 16, 17. Estaba al mes de cumplir 18 cuando mi mamá dijo, ya, hasta aquí. Y yo me acuerdo mucho que le dije, ay sí, ahí lo vas a seguir perdonando. Porque malamente yo había adoptado muchas posturas en ese tiempo, desde los 13 hasta casi 18. Malas tal vez, estaba enojada con mi papá por lo que había hecho para con la familia, y pues obviamente porque ofendió a mi mamá, ¿no? Ajá. Pero yo estaba también molesta con mi mamá por seguir permitiendo eso, y por seguir permitiendo que mi hermano y yo viviéramos en el pequeño infierno. Okay. Entonces era complicado. Sin embargo, mi mamá sí cumplió lo que dijo, o sea, y no porque tuviera que cumplir sola a nadie más, creo que ella lo hizo en el momento en el que ella se sintió lista. Okay. Mi mamá también comentaba y decía que le dolía mucho porque para ella sí había hecho una promesa con Dios. O sea, para ella sí había sido un compromiso, que había adoptado pues para toda la vida. Ella sí creía en el matrimonio para toda la vida, y como te comento, ella sí era la persona como más acercada a Dios. Okay. Pero a partir de ahí, mi mamá se alejó. En el momento en el que ella decidió divorciarse, ella se alejó. Se alejó de Dios. Sí, Okay. así es. Se alejó de Dios, y pues yo la veía y la vi muy resentida, y decía pues de que para ella pues de que le había servido haber hecho las cosas bien, si ella había hecho las cosas como Dios mandaba, que porque había permitido que estas cosas sucedieran. Entonces, pues fue algo duro y muy fuerte haberlo visto, y más porque, como te comento, mi hermano era ya una persona acercada en ese momento, pero yo no, o sea, pero aún así me podía pues que mi mamá no estuviera encontrando consuelo, o no estuviera en lo que pues siempre pues le había dado cierta paz. Sin embargo, aún así, creo que a mí me llamó mucho la atención, en mi quinceañera, me voy a regresar un poquito, en mi quinceañera, mi misa de 15 años fue en Santo Niño. Okay. ¿Por qué? No sé.
O sea, así que tú digas, Ya yo sabía cosas. Sí, porque ya nosotros sabemos que no hay coincidencias, ¿verdad? Sabemos que les decimos diosidencias, ¿no? Sí, ajá. Curiosamente, mi misa de 15 años fue en Santo Niño. Y curiosamente, el padre que me dio la comunión en ese momento era el padre que estaba en la parroquia cuando yo llegué por primera vez a Santo Niño, al grupo de jóvenes que me acerqué. Ok. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque como te comento, él no era el padre de esa iglesia en ese momento. O sea, él no era el párroco de ahí. Ok. Y la compartí, pues ya es que compartes misa con varias quinceañeras, Ajá, a lo mejor. veces, ajá. Una quinceañera que estaba compartiendo ahí conmigo fue la que me coordinó para Peques. Ok. Bueno, por ahí les comentaré después de eso de la coordinación. Ok. Sí, fue algo muy curioso, cómo Dios de repente a lo mejor te va acercando, aunque Ajá. falten años, o sea, pero lo va haciendo actuar de maneras muy, muy, muy divertidas, ¿no? Sí, es muy imaginativo, ¿no? Sí, Nuestro Dios. así es. Y cuando incluso, o sea, creo que todo ese tiempo, o sea, el que te estaba platicando, o sea, de que no me había acercado, pero pues que hacía como este tipo de cosas, yo me acuerdo que yo veía ciertas películas, de Dios que hablaban de la fe y así, y ahí me dejaban pensando mucho, o sea, me sembraban como que cositas, Ok. que vi. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo vi cierta película, la de Little Boy. Ok. ¿La conoces? Sí. Se la recomiendo a quien es una de mis películas favoritas y se hizo una de mis películas favoritas incluso antes de ser creyente. Ok. No sé, me llamó mucho la atención la manera en cómo hablaron de la fe y cómo funciona la fe. Y como te comento, yo no era creyente en ese momento. Y veía vi esa película y otros tipos de películas y me llamaba mucho la atención, o sea, me dejaban algo, se quedaba algo aquí así como que bien, Ajá. bien impregnado, o sea, Ok. bien, como que era él sembrando una semillita, ¿no? O Ajá. sea, sembrando algo. Ya pues como te comento, llegamos a los 18 años, ya mis papás separados, divorciados. Y me acuerdo mucho que yo pensé, yo creí, yo dije, híjole, al fin, este, pero dije, se va a acabar el pequeño infiernito, ese periodo de tiempo, o sea, Ok. que estuvo todo mal. Y, y no fue así. Ok. Porque lamentablemente, o sea, como te comenté, pues yo había ido a terapia, a lo mejor había canalizado otras cosas, pero mi hermano no, como buen hombre no. Ok. O sea, pobrecitos de ustedes que no expresan sus sentimientos o no los dejan expresar sus sentimientos de Ajá. manera correcta, ¿no? Gracias. Entonces, lamentablemente, para mi hermano fue algo muy fuerte porque mm, creo que la dinámica de ya no tener a mi papá en la casa fue fuerte. Y mi hermano siempre ha tenido como un lazo muy especial con mi papá. Entonces él se iba a verlo todos los fines de semana y cuando regresaba a la casa regresaba a pelear con mi mamá. Ok. Ajá. Como que no supimos, dijimos, quiso asumir el rol del hombre de la casa Pues sí. o, o quiso hacerla pues no sabemos la verdad qué es lo que sucedió, pero en lugar ahora de que mi papá y mi mamá pelearan, pues ahora peleaban mi mamá y mi hermano. Ok. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? Yo empecé en Derecho, yo tenía meses, o sea, recién entrada a la universidad, en Derecho, me estaba gustando mucho mi carrera, me estaban gustando mucho los amigos que estaba haciendo, pero sí, de hecho yo estaba en modo enamorada o sea, de mi Ok. carrera. Para esto, me acuerdo que ya pasaron varios meses y cierto momento mi hermano dijo, ya me voy, me voy con mi papá. Ok. Hubo cosas muy fuertes ahí entre mi mamá y él. Ajá. Este,
hubo un poco de todo ahí. Eh, y mi mamá pues quedó desolada. O sea, incluso dijo que pues lo que más le había dolido en la vida pues había sido pues que mi hermano se fuera. No dijo ni siquiera, o sea, obviamente sí, ¿verdad? Pero dijo ni siquiera lo que había sucedido con mi papá pues le había sido tan impactante. Okay. Entonces yo ahí, a mis 18 años, pues ahí me convertí en el hombro y pañuelo pues de mi mamá. Okay. Roles que pues uno no debería de asumir, ¿no? Desde los 13 años, de hecho. O sea, roles que uno no debería de asumir. Pero bueno, o sea, sí se dieron las cosas, se dieron las circunstancias y fueron momentos pues muy difíciles para todos. Mi hermano y yo cuando nos veíamos no hablábamos ni de mi papá ni de mi mamá. Nos veíamos para solo convivir y estar juntos, porque mi hermano y yo siempre hemos tenido una relación muy fuerte, muy, muy firme. Y las personas que nos conozcan, o sea, se los pueden decir. Okay. Para eso en ese momento es que te comenté que yo estaba en mi carrera, disfrutando mi carrera, mis amigos y todo. Pues ahí tuve mi primer noviazgo. A los 18 años con un amigo de la carrera. Okay. Él pues llegó como que en un momento muy crucial porque él me apoyó mucho. Como no estaba mi hermano, como no estaba mi papá, pues él se hizo pues de una persona como muy servicial o de una persona que pues yo necesitaba en ese momento. Y fue mi primer noviazgo, fue como mi primera ilusión. Incluso me acuerdo mucho que ha apoyado también mucho a mi mamá con estos temas de que éramos dos mujeres solas, y él pues vino y entró a la familia, por así decirlo, y pues fue importante en su momento. Sin embargo, creo que cuando uno elige desde la necesidad, porque como te digo, ahora que fue mi primer novio a los 18, ahorita tengo 28, imagínense, fue hace 10 años. Y ahora uno lo ve desde esta perspectiva, ¿no? 10 años después. Sí, claro. Que elegí desde la necesidad. O sea, uno es de que necesitaba a mi papá y a mi hermano a lo mejor conmigo y llegó una persona como a cubrir como todo ese apoyo, o sea, que lo puede dar un hombre. Claro, o sea, por supuesto que estuve enamorada, yo lo puedo decir, pues porque es lo que es, ¿no? Es un noviazgo el primer noviazgo, inmaduro de 18 años. Pero, como dicen, fue bueno hasta que dejó de serlo. Claro que pasaron los meses y pues las cosas se complicaban, ¿no? Y como te comenté, probablemente entre esa inmadurez, tanto mía como la de él, creo que también fui su primer noviazgo, o sea, no sé, esa inexperiencia, esas cuestiones, pero yo me acuerdo mucho que fue mi primer corazón roto, terminamos. Y yo me acuerdo mucho que me estaba volviendo loca de dolor. O sea, fue algo muy fuerte, haber tenido tanto apoyo, haber tenido como ese apoyo, esa persona que estaba y ya no tenerla. Entonces, yo recuerdo mucho, es un parteaguas esto que sucedió, esta persona que estuvo, porque era tanto mi dolor que yo no sabía ni qué hacer. O sea, retomé la terapia, me puse a hacer ejercicio para dejar de pensar, sobrepensar las cosas, iba a terapia. Iba funcionando, tenía mi red de apoyo, creo que para este momento pues ya mi papá y mi hermano ya tenían mejor relación acá con nosotras, porque pues hubo un momento en que pues no la hubo, o sea, no hubo ningún tipo de relación, o si había una relación era bastante mala. Okay. Pero tuve mi red de apoyo, pero había algo que yo no podía con tanto dolor. Me acuerdo tanto, que ahorita pues son cosas que agradeces. Porque muchas veces que dije, era tanto mi dolor que tuve que acudir a lo divino, a Dios. O sea, como que hice la conclusión, o sea, dije, me acuerdo, dije que no, dije como que no hay poder humano que me pueda
salvar, ¿verdad? O sea, por lo que estoy viendo. Y me acuerdo mucho que dije, y he visto, o sea, dije, sí, he sido testigo, he visto, Ajá. pues de cómo Dios ayuda a las personas, de cómo Dios está. Ajá. Entonces dije, vamos a ir, vamos a darle la oportunidad. Para esto, porque mi hermano, pues desde que se fue con mi papá, tal vez desde momentos antes, meses antes, pues ya es que te había comentado que se había ido a misiones, Sí. mi hermano llegó a Santo Niño de Atocha. Ok. Entonces ya tenía, no sé si medio año o un año más, y lo que te decía, mi hermano se refugió en Dios. O sea, fue a un Ok. grupo de jóvenes que es Santo Niño de Atocha, en Semilla del Señor. Y como yo veía a mi hermano, lo veía bien, lo veía contento. Y como te dije, y he visto otras experiencias, ¿no? O sea, otras personas que solo Dios las pudo sanar. Y me acuerdo tanto que fuimos a un viaje a Mazatlán, mi hermano, mi mamá y yo. A esto, si quieres, semanas antes de que yo haga mi aparición por primera vez en Santo Niño. Ok. Me acuerdo mucho que le dije a mi hermano, me siento tan mal, yo estaba llorando con él, le dije, me siento tan mal, le dije de que, le dije, yo voy a ir a la iglesia, le dije, porque no puedo con una ruptura, o sea, le dije, no, le dije, se me hace ridículo, que no puedo, o sea, de verdad no puedo con ella. Y mi hermano me dijo, hay una frase del Padre Pío, que decía, y me acuerdo mucho, y él me la citó, me dijo, bendita la crisis que te hizo crecer, bendito la crisis que te hizo mirar al cielo, bendito el problema que te hizo buscar a Dios. Entonces yo me acuerdo mucho y dije, ok, pues vamos. Cuando regresamos de ese viaje, como 1 o 2 semanas después me presento por primera vez y poniendo todo de mi parte, ¿no? Porque, pues no sé, nunca me había planteado ir a un grupo de jóvenes, o como te comento, pues sí creía en Dios, pero pues no sentía que a lo mejor un grupo fuera para mí, o Ok. no sé, la verdad no sé qué pensaba en ese momento. Y fui y estuvo muy bien, o sea, fue gratificante. Conocí muy buenas personas, a mis coordinadoras. Como te comenté, una de ellas compartió misa de 15 años conmigo ahí en Santo Niño de Atocha, Ok. 4 años antes de eso, de mi primera aparición, ¿no? Ok. Entonces, que no lo descubrimos ahí, ¿verdad? Lo fuimos descubriendo con el tiempo. Pero me acuerdo que llegué y yo decía, pues es que, pues sí, le estaba muy padre y todo, pero pues como que está, no sé, la típica, no siento nada, él no siento nada. Y luego pues ya ahí la gente me empezó a comentar e imagino que será una frase muy, muy sonada en todos estos testimonios, pues dicen, es que Dios no se siente, o sea, no es un sentimiento, es una decisión. Y yo dije, ok, bueno, dije, ya estoy aquí, vamos a seguirle dando chance. Me acuerdo que yo llegué, ¿cuándo llegué? En agosto o septiembre del 2016. Ok. Sí, agosto, septiembre del 2016, por ahí llegué. Me acuerdo que llegué a Peques, a pequeños seguidores de Dios, creo que es completo el nombre, que somos los que tenemos pues más de 18 años, que pues nunca hemos tenido una experiencia de evangelización. La evangelización, pues me imagino que ya mucha gente lo sabe, pero para quien no lo sepa, pues es como el primer encuentro con Dios, un retiro donde tienes pues tu primer encuentro, donde lo conoces por primera vez. Entonces, pues estaba teniendo mi crecimiento de Peques y me acuerdo mucho que mis coordinadoras dijeron, vamos a rezar el rosario todos los martes, creo que eran todos los martes. Ok. Y yo me acuerdo mucho que dije, o sea, yo tenía a veces clases en la tarde, pero me acuerdo también que curiosamente el rosario iba a ser en una hora que yo tenía libre, en la tarde. Y, o sea, tenía una hora libre, pero después de esa hora pues ya iba a seguir con mis clases. Y me acuerdo que yo dije, vamos a rezarlo en la deportiva. Y la Facultad de Derecho está pues ahí cerca, ¿no? De la deportiva.
Y me acuerdo mucho que dije, va, dije, de estar aquí una hora queriendo chillar en la facultad a ir a rezar el rosario, chido. Ajá. Y más porque, pues, acuérdense que el susodicho, pues, estudiaba la misma carrera que yo. No lo hagan, chicos, no anden con alguien de su carrera. Las experiencias, sáltense. Ajá. Eh, Entonces, me acuerdo mucho que fui, me gustó, creo que, o no recordaba, pues, lo que era rezar un rosario completo. Me gustó bastante, la verdad, pues, así, me gustó mucho. Y era una vez a la semana el rosario. Era todos los martes con nosotros. Pues los sábados iba al grupo, los sábados a terminar el grupo a veces había rosario y pues el domingo todos a misa, ¿no? Entonces empecé a tener pues esa dinámica, a seguir pues todo lo que implicaba, ¿no? O sea, ay, la otra me dijeron, ¿estás en gracia? Y yo les decía, ¿qué es estar en gracia? O sea, no sé qué es eso. Y decían, pues que te confieses y luego ya después de que te confiesas, comulgas y pues ya estás en gracia. Y yo les dije, no, pues creo que tengo rato que pues no vi y me confieso. Ya me dijeron, ahí en tal iglesia, en tales horarios, y yo dije, ok, va. Me acuerdo mucho que fui y sí tenía mucho, pues me acuerdo que creo que la última confesión que tuve fue cuando, pues para mi misa de 15 años, o sea, porque a veces que tienes que hacer pues todo. Sí. Entonces tenía 4 años que yo no me confesaba. Okay. Porque tenía 19 cuando llegué a la iglesia. Okay. Me acuerdo tanto que el padre, ay no, me hizo llorar. Fue muy, muy, muy bonito. Hice mi confesión y yo me acuerdo que yo lloré mucho en mi confesión. No supe bien por qué, no supe bien qué palabra, qué cosa, pero así. Entonces, a mí muchas personas me comentaron que fue el Espíritu Santo el que actuó cuando yo hice esa confesión. Ajá. Y yo estaba arrepentida de muchas cosas de corazón, entonces probablemente pues no se me llené mucho del Espíritu Santo. Ya cuando, creo que ya tendría como un mes en esta dinámica que te comento de rosario los martes, el sábado a grupo, el domingo a misa, que me acuerdo mucho que lo empecé, me da mucha risa que muchos van a decir, ay, no digas eso. Yo sí empecé a sentir a Dios. Uh-huh. Pero les digo, y no y de que, ay, es que sentí bien bonito, no. Curiosamente, yo sentía a Dios, yo lo sentía en presencia, o sea, yo lo sentía como, por ejemplo, si yo ahorita no te estuviera viendo a ti y yo estuviera viendo hacia otro lado, pues yo sentiría que hay una presencia, o sea, hay una persona detrás de mí, hay una presencia. Okay. Lo sentía así, o sea, como persona, como presencia, Entonces, porque me acuerdo mucho que mucha gente después me corrigió, me decía, es que no es un sentimiento. Yo les decía, es que no lo estoy diciendo de que, ay, sentí bien bonito. O sea, les dije, yo lo siento muy físico, o sea, lo siento aquí conmigo, sentado, enseguida de mí. Y pues sí, por primera vez lo sentí. Y dije, caray, o sea, dije, no manches, sí es algo muy muy complejo de explicar, pero yo sí lo sentía así conmigo, o sea, entonces dije, va, qué curioso, o sea, dije, sí existes, o sea, sí fue algo muy, muy, muy curioso. Y para esto, y así me la llevé, a veces me da mucha risa que yo iba manejando y pues como te digo, yo sentía que Dios estaba conmigo ahí en el carro y me ponía a platicar con él, o sea, pues, hacías oración, luego sí, pero yo platico mucho con él. O sea, más que ponerme a hacer una oración estructurada, yo platico con él. Okay. Y a veces me da mucha risa que si yo tenía los vidrios abajo, de repente volteaba a ver que la gente me estaba viendo como que esta está hablando sola y ya lo subía y me daba mucha risa. Pero sí, o sea, yo me ponía a platicar con él porque a donde yo iba, yo sentía que iba conmigo. Y también con el tiempo me di cuenta que probablemente Mamita María, la Virgen, tuvo mucho que ver. Creo que de tanto estar rezando el rosario y que de entrada fue algo que sí me gustó, que se me hicieron como oraciones muy, muy gratificantes. Yo siempre he dicho, por eso, o sea, María me llevó a Dios. O sea, de los rosarios, de tanta oración, de todo. Ella fue la que me llevó a él. Entonces por eso le tengo, bueno, es Mamita María, ¿verdad? Todos le tenemos eso especial.
Pero sí, o sea, yo para mí, y yo siempre se lo he adjudicado, ella me llevó a él. O sea, porque como te digo, yo no lo sentía, o ese sentimiento que yo tenía, no sé si de incredulidad, o sea, pero mediante el rosario fue que yo comencé a sentirlo, Ok. bueno, a saber de su existencia, así, ya estar consciente, pues, Ajá. de él. Tal vez me abrió un nuevo panorama, ¿no? Ajá. Entonces, comencé pues ya quise y comencé pues a vivir la vida, ya conforme a mi fe, aunque yo, me da mucha risa, yo de una fe en pañales, o sea, Ok. y probablemente todavía la tenga, porque, y es algo que me dicen también muchas personas, o me dijeron muchas personas en su momento, que yo tengo la fe de un niño. Ok. Le dije, puede ser, porque yo no necesité pruebas para creer en él. O sea, Ajá. ni necesité, ya me he informado más porque pues se requiere, o sea, se necesita, Ajá. pero yo no necesité nada de eso. Yo en el momento en que lo sentí, o sea, yo supe que era él, supe de su existencia, estuve consciente de él y yo creo en él. Y si él me dice, esto, es eso. O sea, puede ser, pueden ser cuestionable, Ajá. pero yo le creo. O sea, qué bien y qué padre por la fe de muchas personas. Tiene una fe más racional. Y está increíble que mediante investigaciones, lecturas, empaparse de teología, apologética, pues hayan construido su fe sólida en eso. Y yo no estoy cerrada y me encantaría instruirme, como te digo, ¿por qué no? Como te digo, porque se requiere, porque se necesita, pero yo no he necesitado, Todo bien, gracias. pero yo no he necesitado nada de eso. O sea, yo en el momento en el que supe de él, de su existencia, de que estuve consciente de él, yo creo en él. Ok. Como te digo, podría ser muy bueno, podría ser muy malo, puede ser, pero bueno, cada quien tiene su manera de creer en él y de tener su fe, o sea, Ajá. sobre todo. Para esto, tuve ya mi retiro de evangelización. Ajá. Me acuerdo, fue 9, 10 y 11 de diciembre del 2016. Ok. Tanto así que yo me acuerdo que digo, el 11 del 12, o sea, el 16, fue el día que yo conocí a Dios, ya que lo tuve frente a frente. Y no se asusten, chicos, no he visto cosas, no he visto apariciones, no he escuchado voces, eso es esquizofrenia. Sí. Pero es algo muy curioso porque de verdad lo conoces, de verdad lo ves o de verdad lo escuchas, pero no con algo tangible o no con algo de nuestro, vaya, de nuestro entendimiento. Es otro tipo de cosa, es otro tipo de reacción, es otro tipo de interacción. Es otro tipo de interacción. Con respecto a... Entonces me acuerdo mucho que lo conocí y yo dije, a partir de aquí, o sea, ya no te suelto. Ajá. También recuerdo mucho que a partir de ahí sané, o sea, o ya estaba súper bien con lo de mi duelo, con lo de mi ruptura. O sea, una vez que conoces el amor, pues ya, pues nada de esto se le comparaba, ¿no? O Ajá. sea, Sí. eh, tuve hermanos de comunidad increíbles, todavía los tengo, hasta la fecha todavía platico con muchos, todavía tenemos interacción muchos de nosotros, pero pues se vive una época a partir de la evangelización, la decimos mucho que es como una luna de miel, Ujú. porque pues quedas bien enamorado de Dios, ¿no? Sí. Y yo que soy una persona muy, muy emocional y muy sentimental, pues, o sea, lo puedo confirmar de ese lado. Habrá personas que también, o sea, medio enamoradillas, pero como son personas pues, de su personalidad más racional, pues no tanto. Pero sí, o sea, atraviesas una etapa de luna de miel porque lo conociste, porque estás y estás de que sí, contigo Dios todo y sin ti Dios nada, ¿no? Te pones en ese plan. Sin embargo, creo que en el momento en el que te acercas más a Dios,
es donde vas a pasar como que por muchas pruebas o como muchas, muchos momentos malos. Sin embargo, al menos que sí las pasé creo que todo mi retiro perdón, todo mi crecimiento de comunidad después de haberme evangelizado. Sí pasé muchas pruebas, sí pasé muchas cosas fuertes, feitas. Sin embargo, ahora que me dices, ya que hay un parteaguas de antes de Dios, después de Dios, o sea, después de Dios por el retiro de evangelización, si te soy muy honesta, yo no, a partir de ahí, sí sufría, sí pasaban cosas fuertes en mi vida, lo que sea. Sin embargo, ya no sentía que sufría sin consuelo o ya no me sentía tirada en el piso. Okay. Entonces, si yo te puedo decir al menos de primera, como primer comentario de que me dices, ¿cómo ha sido tu vida antes de Dios a después de Dios? Pues yo creo que yo no he vuelto a sufrir igual desde que conocí a Dios. Porque creo que ahora porque le tienes confianza, o sea, sabes que, ok, esto está mal, o sea, estoy pasando por un mal momento, pero confías en él, o sea, o también realmente no sé exactamente a qué se deba, pero o encuentro el consuelo en él. A pesar de que el problema no se resuelva o de que las cosas se pongan difíciles. Entonces ese es un primer parteaguas que te pueda decir de mi vida con Dios, antes de Dios y después de Dios. Que yo no he vuelto a sufrir igual. Antes uno sufría y se le caía a uno el mundo, pero después de conocer a Dios no. O sea, no sé, ya no te sientes solo, ya no te sientes desconsolado, o incluso creo que le quieres tomar forma y sentido a todo lo que te pasa, o sea, de qué Dios te quiere enseñar a partir de esta experiencia que estás pasando. O ya es como te comenté, que se te quita como una venda de los ojos, o ya todo lo quieres hacer, como te digo, es que yo todo lo quiero hacer conforme a Dios, por mi fe, para mi fe, ya no sé, no quieres ni, es decir, no quieres ni dar un paso, o sea, si antes con un propósito, pues, o con con una manera en la que tú puedas estarle dando algo a Dios, o sea, pues vivir como Él quiere que vivamos. Pero sí, así fue, vivimos, bueno, con mis hermanos de comunidad, un crecimiento muy padre de comunidad. Las cosas en mi casa, pues como a paso de tortuga, pero pues al menos para ahorita, hasta la fecha, las cosas están súper bien, pero nos tomó tiempo. Hubo de todo, ¿no? Ya acercamientos de mi hermano para con mi mamá, o sea, ya amistosos, de acercamientos míos para con mi papá también más amistosos. Mis papás empezaron a llevar la fiesta en paz, luego, pero todo a paso de tortuga, pero lo bueno es que las cosas pues se empezaban a acomodar. Para esto, para mi retiro de apostolado, honestamente empezó siendo un retiro como de una carga espiritual muy fuerte, por lo mismo de que te comento que veníamos como bien enamoradillos. Y ahí sí, Dios, dime lo que quieras y yo lo hago por ti. Pero creo que en el retiro de apostolado, cuando te das cuenta como que de lo fuerte del compromiso que estás a punto de adquirir. O sea, no va a ser nada más como que, ay, qué padre, una etapa, ay, ¿te acuerdas de mi etapa de los retiros? Hoy sí, como me divertí en esa... O sí, no, eran cosas que ay, sí lo hacía pues porque no tenía nada que hacer y me divertía mucho, ¿no? O sea, eran cosas que en el retiro de apostolado te hacen saber que vas a seguir haciéndolo el resto de tu vida. Y no necesariamente hablando de retiros o de servir a las personas en un retiro, sino pues de que tú tienes que siempre estar buscando la manera de estar
evangelizando a la gente o de estar llevando el mensaje a la gente. Sí. Entonces ya no es tan fácil, ya es mucho más complicado y más porque, pues sí, nosotros en nuestros retiros o con nuestras comunidades o en nuestro grupo de jóvenes pues nos sentimos acompañados, ¿no? Nos sentimos en la misma sintonía, queremos lo mismo, pero nosotros vivimos en el mundo, o sea, entonces es ir navegándote, o sea, por un mundo donde pues tus ideas pues no son válidas, o más bien ya son válidas tantas cosas que que pues lo tuyo sale sobrando, o lo tuyo es anticuado, o es o es de niña que la adoctrinaron desde chiquita, cuando yo les digo, no, a mí nadie me adoctrinó. Es más, yo hasta la fecha le digo a mi mamá que vayamos a misa y vayamos a confesarnos y ella a veces no quiere. Entonces, a mí nadie me adoctrinó. Yo trato de adoctrinar a mis papás, no se crean, no, adoctrinar no, pero son decisiones como muy personales que tomé yo ya de mayor de edad, o sea, ya de adulta chiquita, pero sí, esas son cuestiones que la gente no ve. Me parece que después de mi apostolado, me dieron mi primer ministerio, que es predicadores. Okay. Fue mi primer ministerio, predicadores, soy predicadora. Y en predicadores, yo, a pesar de que pues se me da el hablar como buena abogada, sin embargo, era algo que te comentaba ahorita, yo no soy una persona que tuvo a lo mejor una educación católica de calidad. De que como te dije, en el momento en el que yo creí en Dios, creí en Él y de ahí nos vamos de ahí para el real, pero yo no sabía a lo mejor que como me fui instruyendo, pero yo no sabía cosas muy básicas a veces de la fe, o sea, o simple catecismo. Entonces le dije, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a dar el anuncio, el mensaje de Dios si no sé nada? O sea, realmente no sé nada. Y ahí en Semilla del Señor, en mi grupo, había gente muy capacitada, ¿no? O sea, gente muy que se había instruido, que se había informado, y más porque pues también, y mucha gente de esa que se había instruido e informado, pues era gente que su fe la manejaba de una manera más racional. Entonces, por eso sabían el porqué de las cosas, ¿no? O se habían puesto a investigar el porqué de las cosas. Y no, yo en el momento en el que lo sentí, yo dije, para mí tú existes y existes. Pero también me acuerdo mucho que yo como hice berrinche y todo, porque pues dije, es que cómo voy a hacerlo, no voy a poder hacerlo. Incluso pues me acuerdo mucho de la cita que me dieron cuando me dieron mi ministerio, fue la de Jeremías, donde, o sea, Jeremías le está diciendo a Dios, mira que soy muy joven, no sé qué decir. Y Dios le dice, no temas porque irás a donde yo te vaya y dirás todo lo que yo te diga. Entonces yo le dije, va, o sea, le dije, hago mi berrinche, pero pues igual me contestas. Esa es otra, o sea, porque a mí Dios siempre me ha contestado de maneras muy claras, o sea, desde que lo conocí, desde que lo siento, siempre me ha hablado de maneras muy claras, muy, 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 muy claras. Estoy hablando, haciendo oración, le estoy pidiendo una respuesta y me la da, de maneras en que a lo mejor no cabe duda de que es él. Como ya les dije, tranquilos, nunca he escuchado su voz, nunca lo he visto, porque pues así no funciona la cosa, así no es, pero pues lo sabes cuando estás tanto con él, pides tanto su presencia, pides tanto estar con él, que pues él te complace, o sea, porque él es muy complaciente. O al menos a mí siempre me ha tratado así. Y
Pues dije, bueno, dije, de aquí para real tengo que hacer las cosas bien. O sea, dije, ok, no sé, pues investiga. O sea, vas a tener que investigar. Vas a tener, si no lo viste necesario, pues ahora lo es. ¿Por qué? Porque ahora va a caber en ti una responsabilidad de tú instruir o empezar a darles camino a personas, porque vas a darles el mensaje de Dios. O sea, yo solo voy a ser portavoz, instrumento, solo van a usar mi voz de megáfono, pero la persona que va a decir las cosas es Dios. Entonces no me tengo que preocupar por ello. Sin embargo, o sea, no por eso no voy a ponerme a aprender nada, ¿no? Ajá. Porque esa es otra cosa, como predicadora les digo, yo jamás he hecho una prédica como la tenía prevista. Ujú. Después siempre me instruyo, leo e investigo de las cosas o de los temas que yo tengo que hacer, que dar. Hago la estructura de lo que quiero decir, de lo que no quiero decir, de puntos importantes. Nunca cumplo esa lista. O sea, siempre digo de más o digo menos de lo que quería decir. Okay. Pero me queda claro que las cosas se dieron o se dijeron porque Dios así lo quería. O sea, porque Él fue el que así quiso las cosas. Pero real, yo jamás he dado una prédica donde yo diga todo lo que tenía previsto. Como te digo, a veces digo más, a veces digo de menos, pero sé que es lo adecuado y lo indicado. ¿Tú nunca has escuchado que o no sé si te pasó, que en el ministerio de oración, o cuando estás en el ministerio de oración, pasan cosas muy fuertes? Sí. Pues así fue para mí, porque mi segundo ministerio, perdón, o sea, después de predicadores fue oración. Okay. Y ay, vieras cómo la sufrí, horrores. Todo, desiertos espirituales, que me van a decir, ay, me vas a decir que siempre lo has sentido, ¿no? O sea, eso es poquito peor. Yo seguía sintiendo que Dios estaba aquí, o sea, yo decía, aquí está, sentado conmigo, pero no me decía nada. Okay. Nada. O sea, yo sabía que estaba ahí, lo sentía, pero por primera vez no me decía nada. Y cuando ya ven que yo siempre te comenté que para mí siempre me ha contestado fuerte y claro, muy claro. Entonces para mí me acuerdo mucho que fue un tiempo complicado, fue un tiempo muy difícil, la estaba pasando mal en la escuela. Sí, comencé a detestar mi carrera. Okay. Probablemente también por los choques de mi fe con mi carrera. Ajá. Probablemente. Como que hubo muchos factores, pero ese pudo ser. Había desacuerdos, había calumnias, que yo me acuerdo que que una persona en concreto me decía, ignóralos, o sea, ¿qué te importa lo mundano? O sea, cuando pues tú tienes la aprobación de Dios, o sea, tú tienes. Ahora veo que tenía razón. Sin embargo, pero como le dije, pero vivimos en el mundo. O sea, le dije, y no por eso le estoy dando más importancia de la que debería. Le dije, y le dije, y soy humana. O sea, le dije, no puedo ignorar, o sea, lo que está pasando, lo que estoy sintiendo. Sin embargo, pues pasó esa época dura, pero vinieron otras más. Al menos como que se apaciguaron. Yo creí que no iba a pasar oración. La pasé. Porque, como dices, pues bien, a lo mejor no puse, creo que todo mi empeño en el ministerio. En Predis les puedo decir que sí, o sea, yo di todo. Okay. En oración creo que me faltó, pero tal vez debido a ese desierto que yo estaba viviendo.
que por cierto me gustaría volver a cursar oración por lo mismo. Pero precioso el ministerio. Creo que también a pesar de todas las cosas que pasé en ese ministerio, en ese semestre, en ese ministerio, pues me salvó mucho la oración. O sea, sí me refugié mucho en ella y entendí muchas cosas de la oración al ser una predicadora. O sea, fue algo muy padre y muy importante porque pues pasar de estar hable y hable y hable como predicadora, exacto, tuve momentos de silencio en los que sabes en qué momento callar, en qué momento hacer silencio, en qué momento escuchar. O sea, fue muy padre y muy importante como predicadora poder escuchar. Porque como predi, o sea, si quieres como predi, yo veo de predi como tengo un megáfono, un micrófono, o sea, es la imagen que me da. Y pasar de ser todo esto a esto, o sea, fue un cambio abrupto. Ajá. Pero se aprendió mucho de eso y eso me gustó mucho. También yo dije, ¿cómo quiero ser muy, muy, muy buena predicadora si dije, tengo que escuchar a Dios lo que quiere que diga, lo que tengo que decir? Ajá. Entonces, pues pero sí aprendí mucho de oración y el servicio que tuve de oración, cuando terminé mi servicio de oración, cuando terminé mi ministerio de oración y que hice el servicio, fue precioso, fue en un retiro de evangelización y yo creí que se me iba a hacer muy pesado estarlos, pues todo, sabemos que el retiro de evangelización es el más largo, que el de apostolado. Ajá. Pues no, o sea, se me hizo corto, fue súper gratificante, yo disfruto mucho el Santísimo, estar en presencia de Dios, pero creo que me supo delicioso a mí en ese servicio. O sea, Okay. fue muy fructífero, fue todo, o sea, ese servicio de oración. Entonces también al menos creo que con eso me quedé satisfecha, o sea, de que y es que estaba ahí, es que pude, no cursé el ministerio como se debería. No, ahí me di cuenta que pues Dios por algo quiso que mi coordinador en este momento me pasara y así fue. Entonces parece que pues sí era la persona indicada en este momento para ese retiro, no sé, o sea, como lo somos todos cuando vamos a ciertos retiros, ¿no? A ofrecer un servicio. Después de esa, me dieron, ya no te conté mi primera coordinación, perdón. Cuando terminé predicadores, coordiné predicadores. Te iba a hablar de mi segunda coordinación, pero bueno, volvamos a esta. Y coordiné predis, o sea, y tuve 1, 2, 3, como 4 ovejas. Me acuerdo mucho que 3 de esas ovejas eran ya experimentadas, eran ovejas de años, con varios ministerios, y me acuerdo mucho que pues yo sí sentía, también dije, y sentía mucha presión, Okay. pero me acuerdo mucho que ciertas personas me dijeron, bueno, pero estas personas no saben de predicadores, o sea, y tú sí, esa es la diferencia, y eres la persona que Dios puso para que les diera pues esas lecciones, esa guía. Me acuerdo mucho que tenía una oveja, que era, o sea, fue de la comunidad después de la mía, y que yo llevé a Santo Niño y al grupo. Okay. Y que la repruebo. Okay. Me acuerdo mucho, si ve este podcast, me va a mandar un mensaje y porque somos amigos. Okay. Y hasta la fecha. Me acuerdo tanto que un poquito peor, era una persona que me acuerdo mucho que cuando dio su primer cita, o sea, yo los hacía que dieran citas como los sábados de grupo, en la pequeña reflexión, dio su primera cita y casi me hizo llorar. O sea, como que tenía un don especial para ser predicador. Okay. O sea, como te digo, pero yo soy tan sensible, me guío tanto por a veces por esas cosas, pero
pero fue una persona que no se comprometió con el ministerio, tal vez por lo talentoso que ya era. O sea, Ok. para mí es y predicador nato. O sea, Ok. eh, mis ovejas, muchas dejaron de ir y se quedó, de las experimentadas solo se quedó una. Esa oveja era buena, pero me acuerdo mucho que ella empezó así, o sea, poco a poco. Y me acuerdo mucho que la oveja esta que te digo que reprobé empezó así, Ok. pero fue así. Entonces, como coordinadora de Predis, yo tuve que tomar decisiones Ajá. que me dieran paz y no dejarme guiar por sentimentalismos. Ujú. Porque estas dos personas de las que te estoy hablando, las quiero muchísimo, hasta la fecha. Los quiero muchísimo, los admiro mucho. Y a la ovejita que empezó así, la pasé. Y a mi amigo que empezó así, yo así lo reprobé. Ok. Fue duro porque, como te digo, hasta la fecha somos muy buenos amigos. Y yo lo llevé al grupo. Ok. Y me acuerdo que le insistí mucho porque él se resistía a Dios. O sea, Ok. él sí se resistía. Como te digo, yo como quiera dije, pues bueno, a ver qué pasa. No, pero él se resistía. Ponía Ok. mucha resistencia. Entonces, yo tenía miedo de, de eh, poder haber sido una causa de alejarlo de Dios. Ajá. Sin embargo, pasarlo no me daba paz. Entonces, gracias a Dios, él continuó. Creo que ahorita ya tampoco está activo en grupos de jóvenes como, al igual que yo. Ajá. También por lo mismo, por ciertas cuestiones, pero sí siguió. O sea, después sí siguió, tuvo su primer ministerio, realizó más. La verdad no recuerdo qué ministerios tiene él, pero siguió. Ok. Entonces, pero sí, como te comento, hay muchas cosas como coordinador. eh, no quieres que las ovejas se vayan a alejar por tu culpa. Ajá. Sí siento esa gran responsabilidad y híjole, o sea, yo cómo podría ver a Dios a la cara, o sea, sí por mi culpa, o sea, pero realmente por causa mía, Ajá. alejar a una de sus preciadas ovejas. Entonces, mucho ojo ahí para todos los coordinadores de grupo de jóvenes, pues de que seamos muy cuidadosos y muy coherentes, ¿no? Con lo que hagamos y decimos y la manera en la que actuamos. Ujú. Eh, para esto, como te comenté, cuando terminé yo oración, me dieron peques, Ok. a coordinar peques, a coordinarlo con mi amigo el que reprobé. Ok. Entonces, o sea, dije súper bien, o sea, porque yo terminé oración y él volvió a cursar Predis y lo pasó. Ok. Como te comento, incluso antes de esa coordinación, él y yo ya éramos muy buenos amigos. Claro que en la coordinación pues se afianzan más cosas, o sea, Ajá. mucho más. Sin embargo, pues claro que es difícil. Si te ha tocado tener cocordi, Sí. es complicado porque pues cuando eres único cordi, pues tú haces lo que tú consideres. Ajá. De otra manera, pues tienes que estar considerando también a la otra persona. Sí. Y es verdad que uno no puede a lo mejor tener la verdad absoluta, pero pues tampoco la otra persona y es complicado mediar. Ajá. Pero yo siempre he sido una persona muy, pues no sé, muy directa, me gusta hablar las cosas y cuando llegó a haber diferencias, yo le dije, a ver, o sea, le dije, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo soy tu cocordi, tú eres mi cocordi, hay que sacar el trabajo adelante y somos solos tú y yo. Sí. Dije, no, que no entre nadie más. Ajá. Lo comprendió, él me dio sus puntos de vista, los comprendí y pues sacamos adelante a las ovejas. Eh, para esto, me acuerdo mucho que en ese momento,
Sí, yo ya estaba apenas en la carrera, o sea, Ok. apenas. Eh, y creo que, si te soy honesta, lo único que yo hacía bien, o sea, eran las cosas de la iglesia. Creo que por el compromiso tan grande que yo tenía y sentía, este, con Dios, o sea, Ajá. de que yo le dije que yo le iba a cumplir. Me acuerdo mucho que con el prerretiro de nuestras ovejas evangelizadas, para evangelizar, y, y luego el retiro ya de evangelización, me acuerdo mucho que mi cocordillo y yo estábamos llorando solos, o sea, entre nosotros, porque él empezó, me acuerdo mucho que él pasó por una ruptura y yo también, al mismo tiempo. Imagínense, creo que como Cordis, o como persona que ya tiene más tiempo en un grupo de jóvenes, sabes que cuando se viene algo muy fuerte, un retiro, algo que requiere como que toda nuestra concentración espiritual, emocional y todo, pasan cosas muy fuertes en Ajá. nuestra vida. Y pues imagínense, estábamos viviendo cada uno duelos muy fuertes. Yo al menos me acuerdo mucho que estaba viendo un duelo por una relación que tuve. Y luego, como les dije, las cosas en la carrera estaban muy, 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 muy mal. Y yo dije, claro, dije, pues estoy a cargo de un retiro de evangelización. Siempre he sabido que cuando ocurren esas cosas, pues es todo ese ruido, ¿no? Ese ruido espiritual. Ajá. Pero se sacó adelante Ok. y que nos dan la comu, o sea que Ajá. nos dan la comunidad y pues a darle, o sea, ok, las cosas siguen mal en la escuela, las cosas siguen mal acá, pero pues vamos a darle, ¿no? Ajá. Este, ahí nuestra amistad ya se había consolidado ya mejor, ya creo que ya trabajábamos en conjunto de mejor manera después de como los tropiezos que llegamos a tener en el crecimiento de Peques. Y, y ya sacamos adelante el retiro de apostolado. Fue, fue muy bueno, fue muy padre, fue muy gratificante. Después vimos a nuestras ovejas servir, después los vimos en ministerios y a continuación yo los he visto que después coordinaron X o Y cosa. Entonces, pues yo estaba muy contenta de verlos así. Pero creo que para mí empezó ahí terminé la coordinación de Comú y creo que yo ya me había quebrado por completo. En la escuela, en relaciones, en amistades, en muchas, muchas cuestiones. Y me tomé un break, o sea, me tomé Ok. un break. Creo que fue como mucha presión espiritual, emocional. Y dije, ok, dije, ya te entregué, ten Dios, ya te entregué aquí el año que me hiciste coordinar. Ajá. Fue increíble, o sea, tuvo de todo, tuvo experiencias increíbles, pero dije, dame 5 minutos, ¿sabes? Dame un break. Y dije, más porque también tengo que resolver cosas de mi vida que no he podido resolver. ¿Qué año habrá sido ese? este, 2019 o 2020. Pues llega a tal punto que yo me doy de baja de la carrera. Ok. A la mitad. A la mitad. Y recuerdo que me fui a trabajar y me acuerdo que estuve trabajando en un bar. Imagínate el ambiente de un bar para una chica católica Ajá. y practicante. O sea, sí, recuerdo que bueno, muy buenas personas, ¿eh? O sea, hasta eso, sabían y respetaban Tus creencias. mis creencias. Pero sí era, o sea, sí sabían, o sea, lo que yo creía. Y me acuerdo que, o sea, tanto así que había ocasiones que, no creas, me ayudó mucho trabajar en ese bar. Eh, Hasta la fecha creo que son muy grandes personas. Todavía llevo amistad con algunas de esas personas. Y
Pero sí, digo, tanto así que para que te des una idea, eh, yo trabajaba en el bar, pero como te digo, yo estaba mal en muchos aspectos de mi vida, o sea, en todos. Pero del bar salía a las 2 de la mañana y, y de ahí, o sea, a veces directito, de ahí me iba al Santísimo, a una capilla de Perpetua, Oración, ok. ¿cuál? Asunción Jesús de María. me iba ahí. Ok. Entonces, me acuerdo que sí, se les hacía, la gente que se llegó a enterar, ¿verdad? Porque no, se les hacía muy gracioso y muy raro que salía de un bar y me iba, y me iba a una capilla de oración perpetua, porque es que de verdad no encontraba, o sea, otra vez, manera como de poner en orden mi vida. Afortunadamente, pues ahí estaba Dios, ¿no? Que como puedes ver, era lo único que no soltaba. Solté la carrera, solté pero no solté a Dios, porque era lo único que me estaba dando, pila. El único que estaba, mi motor. Para esto llegó la pandemia, y nos mandó a todos a nuestras casas, ¿no? Trabajando en el bar, pero se trató de operar de manera regular, luego con cubrebocas y todos los cuidados, pero pues no, o sea, todos sabemos que pues muchos negocios y muchas personas desistieron, o sea, porque la pandemia fue algo muy duro para todos. Nos mandaron a todos a nuestras casas y, o sea, yo dada de baja de la carrera, sin trabajar, sin hacer nada, o sea, yo me acuerdo que empecé a entrar como en un estado de ansiedad muy fuerte, y pasaron los meses y que en una de esas que van diciendo que a mi papá le dio COVID. Okay. Entonces, al principio más o menos, todo bien, pero las cosas fueron evolucionando y mi papá terminó intubado. Me acuerdo mucho. Recuerdo que estuvo intubado 6 semanas y otras 2 con traqueotomía. Okay. Yo recuerdo mucho que mi hermano y yo, o sea, mi hermano me comentó que cuando mi hermano se fue detrás de la ambulancia, porque pues, hubo acá todo show de la ambulancia y las sirenas y todo muy impactante, ¿no? Para todos. Que mi hermano decía, ¿por qué Dios y mi hermana y yo siempre te hemos servido, te hemos sido útiles, hemos estado pendiente de tus asuntos, o sea, hemos hecho a veces a un lado los nuestros para estar por ti. Yo me acuerdo, mi hermano solo hizo me acuerdo mucho que dijo que solo hizo ese pequeño reclamo, ¿no? Yo no, me acuerdo que yo no le reclamé en ningún momento, pero sí perdí la esperanza, ¿no? Recuerdo mucho que yo le dije a mi hermano, hay que prepararnos porque lo más probable es que mi papá no salga de esta. Okay. Dije, hay que ser realistas. Me acuerdo que yo oraba mucho y le decía a Dios, le dije, yo sé que los papás se tienen que ir, le dije, yo sé que es la naturaleza misma de la vida. Dije, ¿y si te lo llevas? O sea, le dije, yo lo acepto. O sea, le dije, yo acepto tu voluntad. Sí. Le dije, pero si me permites pedirte algo, por esto no, por favor. O sea, le dije, la gente cuando enferma a su familiar o está mal o así, le dije, tiene la oportunidad de despedirse, de estar, de abrazarlos, de besarlos. Le dije, y mi hermano y yo no vamos a tener la oportunidad. Dije, si él fallece, nos lo van a entregar en cenizas. Le dije, mi papá. Pero le dije, yo acepto lo que tú vayas a decir. Dije, pero si me permites pedirte algo, le dije, por esto no, por favor. Okay. O sea, me acuerdo mucho que, como te comentó, le dije a mi hermano eso de que no, hay que prepararnos, porque lo más probable es que mi papá no
no salga de esta. Y me acuerdo mucho que mi hermano me agarró así y me dijo, no, mijo, somos personas de fe, ¿no? Hay que demostrarlo. Y o sea, me dio así un sacudidón espiritual, ¿no? O sea, y dije, ok, tienes razón. Pues hasta el último momento, ¿no? O sea, vamos a tener la fe, vamos a tener la esperanza. Y pues gracias a Dios así fue. O sea, mi papá hasta la fecha está aquí con nosotros. Muy bien, o sea, no hubo así pues, secuelas graves, está bien, o sea, bastante bien, si lo ven, él está súper bien. Pero pues claro que fue algo muy, muy pesado. Ya después de que pudimos ver a mi papá, ya que las pruebas de COVID pues ya le arrojaron negativo porque no lo soltaba el COVID y no lo soltaba. Y ya después de que pudo despertar, porque pues estaba intubado, estaba inconsciente. Después de todo eso, ya pudimos entrar a verlo, pero como traía traqueotomía, tenía aquí abierto, pues no podía hablar. Entonces, pues ya estuvimos, mi hermano y yo lo cuidamos 12 y 12 horas. Mi hermano todavía creo que tenía su último semestre y él tomaba las clases virtuales, o sea, porque era pandemia, pero ahí en el hospital. Okay. Yo no, pues estaba de baja, entonces éramos 12 y 12 horas. Mi mamá dijo pues que sean 8, 8 y 8, ¿no? Entonces mi mamá se sumó, nos apoyó a mi hermano y a mí, y dijo que por nosotros. O sea, a partir de eso, mi papá y mamá tienen muy buena relación. Mi papá fue muy agradecido con mi mamá. Y mi mamá, pues también supongo que eso le ayudó como a lo mejor a soltar pues muchas heridas y muchos rencores del pasado, ¿no? Dijo mi mamá, no, dijo, pues digo, si es todo bien dijo que uno queda mal, dijo, pero pues yo nunca le decía la muerte y dijo, y menos si es el papá de mis hijos y dijo, y menos, o sea, porque dijo que nos vio sufrir muchísimo y así fue, nos vio sufrir bastante. Tanto así que yo recuerdo que para ese punto yo había bajado como 12 kilos. Tal vez entre todo, ¿no? Entre la ansiedad, esperábamos la llamada diaria del médico, pero pues salimos de esa. Yo me fui, a vivir con mi papá a Ciudad Juárez, porque mi papá se fue a jubilar allá, como dijimos, mis papás son maestros. Mi mamá se jubiló precisamente en el 2020. Mi papá creo que se jubiló apenas este año, hace algunos meses. Pero como buenos maestros, pues uno busca la plaza y jubilarse pues de mejor manera, ¿no? Se fue para allá mi papá y yo me fui con él. Y yo le tenía ciertos cuidados y yo estaba con él. Y ya estando allá y cuando las cosas empezaron a mejorar, empezaron a estar mejor, me saqué ficha allá, en la universidad de allá. Revalidé muchas de mis materias de acá para allá. Batallamos mucho porque no me las querían revalidar todas, pero al final se logró. Pero duré como, estando allá con mi papá, 2 años y medio, sí, pues me faltaba la mitad de la carrera. Y más de que todo lo que se esperó, las revalidaciones y todo. También estando ya allá, varios meses después, unos 6 meses después de todo lo de mi papá, pues que me dio COVID a mí. Entonces pues me aislé, ¿no? Para que no estar cerca de mi papá. Estuve bien, o sea, no nada serio, nada como sucedió con mi papá. Pero pues más lo de mi papá, no sé si les comenté, ¿se acuerdan de que la ruptura amorosa que tuve, lo de mi papá, luego que me dio COVID a mí, y luego supongo que también pues por todo el asunto de que había estado dada de baja, de que me di de baja, de que había estado odiando mi carrera y todo, no, pues yo ya había perdido 27 kilos. Okay. Entonces, pues me empezaron a dar como, ya una vez salida del COVID, me empezaron a dar como, ataques de pánico, ataques de ansiedad,
y yo la verdad ya estaba muy delgada, muy delgada. Todavía recuerdo mucho que yo le comenté a mi mamá, cierto día que ya no pude, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Llévame al psiquiatra porque ya no puedo. O sea, yo le dije, ahorita ya me da risa, le dije, pero le dije, intername en algún lugar, le dije, porque le dije, estoy loca. O sea, le dije, ya no puedo con tantas cosas. En el psiquiatra, que hubo un acompañamiento psicológico y psiquiátrico y de nutriólogo, Okay. porque me dio anorexia nerviosa. Okay. Entonces, fue duro, fue un proceso muy duro. Pienso en era leve. Pienso en todas las personas que padecieron o padecen de este tipo de trastornos alimenticios. La mía pues fue como de nerviosa, o sea, como que de tanta, como de tantas cuestiones como mentales, o sea, pero de sobrecargas de estrés, o sea, porque fue anorexia nerviosa. Pero dije, no me quiero imaginar las personas que lo tienen, o sea, porque sí, que sí tengan así un tema con su cuerpo, o sea, que sí tengan temas más fuertes y que no se atiendan, porque yo verdaderamente quería comer y no podía. Okay. Entonces, no es una cuestión de echarle ganas o de querer. Entonces, pues también aquí les dejo esta pequeña apreciación de que los problemas mentales son muy complicados y son muy difíciles, y más porque pues no te dejan ver más allá, ¿no? O sea, ser consciente de muchas cosas, pero pues siempre llévenlo acompañado pues de la atención correspondiente, necesaria por profesionales, sea cual sea el asunto que tengan. Y pues claro que todo siempre acompañado de la mano de Dios. Porque la única manera en la que sí, o sea, yo con con los profesionales correspondientes, psicología, nutriología y psiquiatría, pero pues siempre con Dios de la mano. O sea, como te comenté, habré hecho a un lado muchas cosas, pero pues a Dios nunca lo pude, bueno, no quería hacerlo a un lado, era lo que me daba pues cierta cordura entre todo el caos que estaba sucediendo. Pero todavía creo que eso fue en el 2021. En el 2022 me detectan también enfermedades hormonales, síndrome de ovario poliquístico. También es la causante pues de subidas o bajadas de peso como abruptas, y pues entre otras cuestiones, ¿no? Ciclos irregulares, infertilidad, lo dije que pues para una mujer católica, al menos dentro de mis sueños, es casarme y tener hijos, o sea, tener una familia. Entonces también el ginecólogo me dijo que me tranquilizara, que ser infértil no es lo mismo que ser estéril, que podría ser, simplemente pues como es una cuestión hormonal, pues no sabes cuándo, a veces no ovulas, a veces ovulas de más, a veces es un tema muy complejo, o sea, es algo muy grande el síndrome de ovario poliquístico, que trata muchas cuestiones, pero como te comenté, como te fijas, todo se me vino encima, enfermedades, de mi familia, mías, cuestiones mentales, emocionales, pero al menos ya estábamos, volvimos a la carrera, fue poco a poco, no, me volví a enamorar de mi carrera, pero no fue inmediato, fue poco a poco. Como te comenté, en todo este proceso Dios estuvo siempre acompañándome, dejé de ir a Semilla del Señor pues desde aquella vez que te platiqué, pero pues ahora que viví en Juárez pues no podía, ¿no? Pero yo sí iba a misa todos los domingos, me confesaba, buscaba el Santísimo, era la manera en la de no apartarme, seguía hablando con Dios donde estuviera, en cuestiones como en las de mis enfermedades mentales, en todas esas partes de mi vida, igual yo seguí con Dios y Él seguía ahí.
Y siento que, y vaya que fueron cosas difíciles, pero creo que te sigo sosteniendo que sin Dios en mi vida no habría pasado la manera en la que pasé esas cosas, esas cuestiones. Enfermedades de familiares, enfermedades mías, cuestiones existenciales de que me di de baja de la carrera, pero lo logramos, salimos. Creo que ahorita estoy muy, muy estable en mi tema hormonal. También, obviamente, salí de lo que fue el trastorno alimenticio. Mi papá está con nosotros, vivito y coleando, más vivo que nunca. También creo que eso nos ayudó mucho. Yo ya amaba a mis papás, a mi mamá, a mi papá, y más porque te digo que con el tiempo, de 18, ahora 28, hace 10 años ellos se separaron, hace 10 años hubo toda esa separación. Tomó tiempo, no ha sido fácil, pero mi papá y mi mamá y mi hermano, o sea, los amo, los adoro, son los pilares más fuertes de mi vida, y son personas que fueron mi red de apoyo en todos estos trastornos alimenticios, en los problemas hormonales, sobre todo con las cuestiones que sucedió en la carrera. Sin embargo, pues como escucharon que ahora soy abogada, sí, yo sí logré terminar mis estudios. Fue algo muy padre, fue algo muy gratificante, porque me acuerdo mucho que cuando mi papá tenía el pronóstico reservado, o sea, de que podía morir cuando estuvo intubado, yo decía, no le voy a dar la satisfacción a mi papá de haberme visto salir de una carrera. Okay. Pues ya lo hice, y me siento muy, muy bien y muy feliz por ello. Y como te digo, a raíz también de lo que pasó, como que uno valora mucho a las personas, o a veces damos las cosas o a las personas por sentado. Y pues ahora, o sea, creo que, como les dije, no sé qué tan bien o mal esté, pero amo más a mi papá desde entonces, amo más a mi mamá desde entonces y a mi hermano. Y los aprovecho y los abrazo y les digo cuánto los quiero, o sea, porque pues no sabemos nunca lo que pueda pasar. Y ahorita pues, soy una abogada que está ejerciendo, también al menos en el ámbito laboral ha sido también muy complicado. El abrirse paso de manera laboral es bien complicado. Ya vi que no solo en mi carrera, veo que estamos con una crisis laboral bien fuerte, o sea, donde estudiamos y no hay trabajo. Pero como te digo, creo que todas esas son cuestiones muy, muy, como te conté ya, a partir de que tienes a Dios en tu vida, tú no vuelves a sufrir igual. Por más duras que sean las cosas, no vuelves a sufrir igual. Y porque sí te sientes acompañado, sí ha sido parte fundamental en la manera en la que he enfrentado pues todas estas situaciones. Creo que ahorita estoy en un momento muy estable de mi vida, laboralmente hablando, sentimentalmente hablando, en mi familia, y pues agradezco mucho eso, agradecer como esos momentos en los que uno como que al fin logra encontrar como que la paz, pero en todo ello y en todos estos procesos, o sea, Dios estuvo y va a estar, y sé que va a seguir estando. Probablemente, o sea, algo que yo quería hacer recientemente era a lo mejor volver como pues a Semilla del Señor, pues ya no, o sea, porque ya estoy más grande, o sea, tengo más edad. Probablemente a lo mejor ir a Sanfra o no sé, o sea, pero sí he querido pues buscar esos momentos, como de seguir sirviéndole a Dios de maneras diferentes. Porque como te digo, yo no he dejado de ir a misa, no he dejado de confesarme, no he dejado de ir a hora santa. Es la manera en la que me he aferrado, o sea, para estar cerca de Él. Pero pues probablemente pues deba volver, ¿no? O es al menos lo que yo siento que pudiera. Creo que eso le puede dar mucho a otras personas, a mí también, por supuesto. Y y creo que volvimos al presente. Y el resto es historia. La verdad es que no me dejaste chance de preguntar nada, ya que acabamos ya. Perdón, pero puedes preguntar.
No te quedas, o sea, realmente es muy interesante pues todo lo que has dicho, todo el cómo ha hablado Dios en tu vida, cómo ha estado ahí en momentos complicados, cómo la parte de que a veces pensamos que Dios no está con nosotros en momentos complicados, quizá lo pudiste ver tú y tu hermano, a lo mejor vivido o pensado en la parte de, pues los papás se están separando, los papás se están divorciando, y dónde está Dios, ¿verdad? O sea, cuando tu papá tenía COVID, es como que ustedes se preguntaban, pues, ¿por qué pasa esto si nosotros le servimos a Dios? Es un sentimiento muy común y la parte de le sirvo a Dios, siento que nada va a pasar malo, y es cuando a veces pasan más cosas más complicadas, como Sí, que, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué? Pero pues parte de, ¿no? Siento que a raíz de ese podcast he descubierto que cuando nos pasan cosas que estamos con Dios son pruebas de fe. Donde Dios te dice, ¿crees en mí? A ver si es cierto. Él te va a dar una prueba complicada, a ver si es cierto que crees en mí. sí. Bien dicen Y, que si te has decidido a seguir a Dios, prepárate para la prueba. ajá. Entonces exactamente eso es la parte de, pues si crees en mí, ¿vale? Ahí te van a prueba, a ver si es cierto que crees en mí. Porque toca dos partes, ¿no? La parte de creer en Dios y aferrarnos a Él, o la parte de esa izquierda, nos vemos y me enojo con Dios porque si fallece un ser querido, pues me enojo con Dios, ¿no? Porque Él se lo llevó. Entonces, si que para esa parte de, a lo mejor Dios ahí estaba con ustedes, no estaba viendo cómo ustedes pasaban la prueba y ustedes le pidieron con fe. Pues eso también un poquito la parte de Dios, dame chance, papá, o sea, no te lo lleves de aquí, ¿no? O sea, dame chance de Sí, despedirme, si tengo que llevar, que se sane y que lo atropellen a lo mejor, ¿no? Pero que no me dame chance de despedirme, ¿no? Entonces, claro. pues son pruebas que Dios nos da y a veces pasa cosas así de, bueno, Dios llega a tiempo, ¿no? Dios llega cuando tiene que llegar y a veces no lo vemos así y qué padre. Pues cuando estuviste con tu momento de ruptura amorosa, que Dios ahí estuvo contigo, dijo, hija, haz el rosario, hable conmigo, o Sí, quédate con su pareja y su ex viviendo en la escuela, entonces ahí también estuvo, cuando te fuiste a Juárez, cuando sentiste esa necesidad de ir a Semilla, que por alguna razón sentiste la necesidad de ir ahí, entonces qué padre toda esa ejemplificación que has dado de que Dios ha estado en tu vida, ¿no? Dios ha estado en tu vida, que que no es necesario a lo mejor la parte de sentirlo tal cual es como que Dios está en mi vida, o sea, Dios ha estado ahí, ¿no? sí, como te cuento, yo lo sentía en presencia, o sea, Ajá, como una, o sea, por supuesto que es Dios y todo, pero yo lo sentía, Él me hacía compañía como una persona, o sea, ajá. siempre lo sentí así. Y aparte de que pues siento que te has dado cuenta que Dios siempre ha estado, ¿no? Como también lo dijiste, siempre ha estado y espero que siempre esté, Sí, ¿no? Y porque, sé que siempre va a estar. ajá, y ese raciocinio de, bueno, sé que ha estado a pesar de que he pasado momentos que me han gustado, Sí, pues, o sea, y más porque, como te comento, creo que no los habría, no los habría manejado como los manejé, o sea, si ajá, no tuviera a Dios en mi vida, tal vez los habría, y no de que, ay, los manejé súper bien, no, probablemente no, pero creo que los habría manejado peor ajá. sin Dios en mi vida. Ahora, en esa parte ya para ya pues siento que me dejaste mucho a preguntar, pero no sé si ahorita creo que lo dijiste como tal, pero no sé si realmente fue, a veces tenemos un momento, ¿no? Cuando muchas veces es como que un retiro de evangelización, donde tuve mi retiro de evangelización, a partir de ahí mi vida dio un giro de 180 grados. No sé si ahorita creo que lo dijiste que a partir de ahí fue otra vida de Leslie. No sé si a partir de ahí fue un cambio en tu vida o fue antes, has tenido varios momentos en tu vida donde sabes que en esos momentos sentí mucho a Dios, en esos momentos de mi vida de un giro de 180 grados o realmente fue tu retiro de evangelización. Creo que para mi retiro de evangelización sí iba muy dispuesta, o sea, em, y sabía que me iba a gustar mucho y sabía que iba a cambiar mi vida haber ido a ese retiro. Creo que cambió un poco, pues como comentas, creo que el momento en el que lo empecé a sentir a Dios, o sea, de que estuve consciente ahora sí que de su existencia o convencida Ajá, de Él, como te digo, fue en el momento cuando con tantos rosarios, en mi crecimiento de peques, lo conocí, como que Mamita María vino y me lo presentó. ok, Este, creo que ahí empecé a ver las cosas diferente. Sin embargo, creo que sí, o sea, sí, en el retiro de evangelización, creo que ahí lo terminé de conocer totalmente. ok, Y ahí fue donde
sí, donde ya todo lo quería hacer por él y para él y porque él así lo decía y todo. Ok, muy bien. En todo este ámbito de todas las situaciones que te han pasado, lo del síndrome poliquístico, el COVID que te dio, el COVID que te dio tu papá, la separación de tus papás, la ruptura amorosa, te han pasado varias circunstancias. Siento que quizá la más fuerte fue la separación de tus papás. ¿Sientes que ese sentimiento que dices que tenías un sentimiento con tu papá, porque los traicionó no solo a tu mamá, sino también a ustedes? Ese sentimiento ya sanó en ti. Sí, Sí. fue, como te comento, fue muy difícil, o sea, de que nos tomó tiempo llegar aquí. No es un acto, es un proceso, es algo que requirió mucho tiempo. Desde las primeras terapias, o sea, de adolescente, a al haber conocido a Dios a los 19 años, este, incluso, o sea, yo a los, la verdad te mentiría, no sé exactamente cuándo, pero antes de que mi papá cayera en el COVID, tal vez un año o 2 años antes, yo le pedí perdón a mi papá. Ok. Yo tuve un almuerzo con él y le dije que me disculpara porque él era mi papá y yo no era nadie para juzgar a mi papá. Y en esas mismas fechas yo hablé con mi mamá y le pedí disculpas a mi mamá, o sea, porque le dije, fui muy dura y le dije, qué fácil para mí, o sea, le dije, tú eras la que tenía un matrimonio de muchos años, con 2 hijos, con toda una historia, o sea, le dije, qué fácil, ¿no? Para decirlo yo, juzgarte, Ajá. cuando pues yo no sabía el peso que tú estuvieras cargando, o sea, con ambos, yo hice, como te digo, no sé si todo, el tiempo, la terapia, Dios, pues te hacen entender muchas cosas y te hacen madurar muchas cosas. También te hacen comprender que tus papás hacen lo que como te digo, en general fueron increíbles, o sea, tuvieron sus cosas, sus errores, pero Ajá. incluso sus cosas y sus errores, yo entendí que ellos vienen con sus propias heridas, con sus propios traumas, con sus propias cosas, vienen con cosas bien arraigadas, y aún así hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, no, yo entendía y yo sé que no, yo no soy nadie para juzgar a mis papás. Ok. ¿Qué pasa para eso que dices? Digo, porque a veces siempre nos cargando con el sentimiento, ¿verdad? Y sobre Sí. todo con un sentimiento que a lo mejor no es nuestro. Eso de que mis papás se separaron por la situación que Dios quiera, pues siempre nos cargamos con un sentimiento que a lo mejor ni es nuestro y que no nos conviene, no nos sirve de nada cargarlo. Entonces, pues gloria a Dios porque te ayuda a tomar ese sentimiento de enojo, rencor, lo que tú quieras, para con tus papás. Y pues que ahora puedes estar más tranquila y plena, como ahorita lo dijiste casi al final. Y ahora sí, pues, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, Ay, que no conoce a Dios, que quizá ha pasado por un proceso de separación de sus papás, que pasó por una ruptura amorosa de su primer amor, el ok. primer amor que siempre es muy malo? Digo, hay gente que le funciona y se casa más, pero hay Ay, gente, no. Ay, no. luego, No, y si me lo preguntas, hace mucho que no lo veo, ¿verdad? Pero esa persona de la que te hablé, lo he visto y o sea, nos saludamos de abrazo, me da mucho gusto verte, igual. O sea, entonces, yo todo lo que les puedo decir, les puedo decir en general, o sea, si quieren estar muy puntualmente a cada asunto, pero que todo sana y todo pasa. Todo pasa menos Dios. Entonces, y con ayuda de Él, todo sana. Entonces, yo lo que les puedo decir es si están pasando si pasaron por cosas parecidas a las que yo pasé, como la separación de mis papás, pues solo puedo decir que yo sé que es súper difícil y que es bien complicado, y tener como que la madurez suficiente, y depende a las edades que sean, y es más, o sea, aunque se hayan separado grandes, creo que es algo muy complicado porque son las dos personas que tú más adoras, que tú más quieres, y, y duele verlas en esa situación, ¿no? Independientemente de quién fue culpable, quién fue inocente, es muy complicado también como querer tomar partido. Yo lo único que les puedo decir es que a lo mejor eh, sean la red de apoyo,
para con ambos, que a ambos los entiendan, que como les dije, cada uno tiene sus cosas, sus cuestiones, sus heridas, sus batallas. También les puedo decir que no tienen a lo mejor también por qué cargar, o sea, pueden ser empáticos, pero no carguen con cosas que no les corresponden. Eso es lo que yo les puedo decir. En caso de una ruptura amorosa, o sea, creo que todos hemos pasado por ello y creo que todos nos ponemos de que, sí, pero no pasa nada, pero pues cuando nos pasa, valió, ¿no? Creo que nos pone en una situación muy vulnerable, en una ruptura amorosa. Sin embargo, creo que lo que yo les puedo recomendar a partir de eso es que se vean a sí mismos, se reencuentren consigo mismos y en este caso también con Dios, o sea, porque Dios es la mejor medicina, o sea, porque en muchas ocasiones creo que al momento de estar en una relación amorosa nos abandonamos a nosotros mismos y pues por consiguiente si nos abandonamos a nosotros mismos pues abandonamos todo, ¿no? Abandonamos a Dios, a nuestra familia. Entonces yo les puedo recomendar que en una ruptura amorosa hagan contacto con ustedes mismos y por lo tanto van a saber que necesitan, claro, o sea, necesitan crecer físicamente, mentalmente, pero espiritualmente. También se hace muy a un lado lo espiritual y pues no hay que hacerlo de ese lado. En caso de alguna enfermedad, creo que es muy complejo porque pues cada enfermedad y cada cosa, o sea, requiere ciertos cuidados y requiere ciertas atenciones. Pero yo lo único que les puedo decir es que no renieguen ante eso, o sea, porque no crean en decir que, ay, qué padre, ¿no? Tengo síndrome ovario poliquístico y está bien padre, todos los medicamentos que tengo que usar, ¿no? O está bien padre que me tenga que privar de ciertas cosas. Pues no, claro que es frustrante, anímicamente no ayuda. Sin embargo, creo que en el momento en el que uno aprende a cuidarse y porque pues tiene que hacerlo, o sea, ya no es como que, bueno, porque quiero hacerlo, es algo que tienes que hacer y es para estar bien tú, por ti y para ti, y eso también va a repercutir en las personas que te rodean, si es que tú eres la persona que enfrenta la enfermedad, o las personas que lo rodean en caso de que sea un familiar. Entonces creo que solo pues tratar de dar lo mejor de nosotros mismos a la hora de todo, a la hora de cuidarnos, a la hora de cuidar a la persona, pero pues siempre pues con la mejor actitud, porque pues si de por sí hay cosas que pues no podemos cambiar, porque al menos en mi caso esto no se quita, es controlable, no se quita. O sea, si de por sí no lo puedo cambiar y encima lo voy a enfrentar con la peor actitud, pues mejor de la mejor manera que se pueda, ¿no? Sí. Ok. Y también una pequeña observación, la parte de, ahorita que hablamos de la infidelidad del papá de Leslie, aquí, digo, en los podcasts, en los testimonios siempre se hace la aclaración cuando se hace mención de alguien más que quizá broma, algo así, no es con la intención de vencer a nadie, simplemente es como que la parte de, fueron parte del proceso para yo estar donde estoy, ¿no? La entrevista hasta donde está. Sí, claro. Entonces aquí... Y lo es bien complicado cuando uno da su testimonio porque pues revela cosas muy personales, ¿no? Sí, o sea, y que como dices, pues no es como para, pues como te digo, ahorita todo ok, o sea, con todos los participantes de esta historia, pero claro, o sea, no es la idea, ¿no? O sea, jamás la idea fue evidenciar a mi familia. Sí, perdón por eso. Ay, perdón si están viendo esto, papás. Hermano. Perdón, me salieron a la luz. Eso, y qué padre la manera ahorita de decir el final de todo pasa menos Dios. Entonces, pues si todo pasa, y si se aferran de la mano de Dios, pues todo va a pasar mejor, ¿no? Sí. Entonces, qué buen mensaje para terminar. Entonces, muchas gracias, Leslie. Gracias por tu testimonio, gracias por el tiempo para compartir tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, gracias, y gracias por invitarme y por darme pues un poquito aquí tu espacio. Así a ti, esperemos el testimonio de Leslie le sirva para acercarse a Dios. Si siente que algún ser querido le puede servir el testimonio de Leslie, compártaselo como siempre lo decimos. La idea es darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero.
Darnos cuenta que Dios siempre está con nosotros, a pesar de que no parezca, en los momentos complicados, siempre está con nosotros, solamente hay que confiar en Él y acercarnos a Él y no soltarnos de Él. Denle comentar que les gustó el testimonio, compártelo para seguir evangelizando las redes sociales a las personas a través de las redes sociales. Y otra vez el comercialita al principio, ahí dejamos el teléfono de Leslie por si les interesa una asesoría de abogada, pues ahí ella les puede dar un buen servicio. Sí, Dios los claro sigue que sí. bendiciendo, nos vemos a la próxima.